Los orígenes de Elizabeth Elliot, por Ellen Vaughan. En esta obra, Elizabeth Elliot nos invita a entrar en la intimidad de su hogar de la infancia para desentrañar los principios que forjaron su fe y su visión del mundo. Lejos de presentar una familia perfecta, Elizabeth describe un hogar donde la disciplina, la reverencia y el amor abnegado eran el aire que se respiraba. A través de anécdotas personales y una narrativa profundamente honesta, la autora explora cómo las rutinas diarias, la obediencia a los padres y el temor a Dios no son cargas, sino los moldes necesarios para construir una vida de integridad. A medida que avanzamos en los primeros capítulos, el libro nos desafía a cuestionar qué valores estamos priorizando en nuestra propia cotidianidad y cómo el legado de una generación impacta directamente en la fortaleza espiritual de la siguiente. Hoy veremos los capítulos 5, 6 y 7. Capítulo 5. Cortando diamantes. Amigo mío, la verdad siempre es inverosímil, ¿lo sabías? Para hacer la verdad más verosímil, es absolutamente necesario mezclar un poco de falsedad con ella. La gente siempre lo ha hecho. Fyodor Dostoyevsky. La Academia Hampton Du Bois, HDA, un internado cristiano de Florida, invitó a Charlie, el tío de Betty, a hablar en una de sus asambleas a principios de la década de 1940. Él llevó una copia del anuario de la HDA a casa de los Howard, y Betty se puso a mirar las fotos de palmeras, playas de arena blanca, lagos azules, chicas con vestidos de etiqueta, muchachos con trajes blancos y pequeñas clases de estudiantes sentados en un frondoso césped, con sus jóvenes y guapas profesoras. Betty había sido un poco solitaria durante su primer año en el instituto de Moorestown, aunque había aparecido en el periódico local cuando su poema Mi Madre ganó el primer premio de un concurso. Incluía versos un poco exagerados como: cuando miro a mi madre pienso en Los Ángeles, su cabello es como seda hilada, sus ojos superan la belleza de los límpidos lagos, sus manos, aunque desgastadas por el trabajo, son como los lirios. Dejando a un lado la poesía, en su escuela pública, Betty no tenía niños cristianos en sus clases. Tenía pocos amigos y ningún servicio de capilla. Té de la tarde ni brisas cálidas. Se imaginaba asistiendo a la Academia Hampton Du Bois, con un amplio vestido largo, tomando el té en una taza de porcelana rodeada de azaleas color vermellón. No rogó. Betty nunca se caracterizó por mendigar, pero les hizo saber a sus padres su profundo deseo de asistir a aquel encantador internado. Entonces el tío Charlie falleció y el padre de Betty quedó como el editor del Sunday School Times. Su nuevo salario, más elevado, le permitía pagar los 300 extravagantes dólares para cubrir el alojamiento, la manutención y la matrícula anual en el HDA. Betty estaba encantada, aunque la experiencia sería dura. Estaría sola durante 9 meses. No volvería a casa para Acción de Gracias, Navidad ni Pascua. Nada de llamadas telefónicas a casa. Eran un lujo solo para los ricos o los que se encontraban en las emergencias más graves. Así fue como, en septiembre de 1941, Betty Howard, de 14 años, subió al tren en la estación de la calle 30 de Filadelfia. Era el Tamiami Champion, un tren de pasajeros aerodinámico, rojo y blanco, con vagón restaurante, vagón de observación, taberna y dormitorios. Mientras tanto, el mundo estaba al borde del abismo. Adolf Hitler se había convertido en canciller de Alemania en enero de 1933. Su primer campo de concentración para presos políticos, Dachau, abrió sus puertas en marzo de ese mismo año. Mussolini se pavoneaba por su Italia fascista, promulgando leyes antijudías y alineándose con los objetivos expansionistas de la Alemania nazi. El emperador Hirohito, al que muchos de sus súbditos consideraban divino, ocupó el trono del crisantemo de Japón. Su Japón imperial había invadido China,
Manchuria, Mongolia, el sudeste asiático y las zonas de producción petrolífera del Pacífico. Aunque Betty tal vez no siguiera los últimos titulares de los periódicos, ni los reportajes radiofónicos sobre estas potencias del eje que amenazaban desde Oriente y Occidente, sin duda era consciente del efecto de estas luchas geopolíticas en su mundo cristiano. Misioneros en toda Asia huyeron del avance de las tropas. Algunos fueron internados en campos de prisioneros o sometidos a arresto domiciliario, entre ellos varios de los amigos más íntimos de su familia. En agosto, el presidente Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill se habían reunido a bordo de un buque de guerra estadounidense frente a la costa de Terranova. En medio de los ataques de Alemania, Gran Bretaña temía que el Japón imperial aprovechara la situación para apoderarse de territorios británicos, franceses y holandeses en el sudeste asiático. Gran Bretaña necesitaba desesperadamente que Estados Unidos entrara en la guerra. Roosevelt afirmó públicamente la solidaridad entre Estados Unidos y Gran Bretaña contra la agresión del eje. Él y Churchill compartían una visión común del inevitable mundo de posguerra, pero el presidente se vio limitado por la opinión pública nacional. La mayoría de los estadounidenses se oponían a la intervención de Estados Unidos en la guerra. Esto cambiaría, por supuesto, el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón ejecutara su ataque no provocado contra la Marina estadounidense en Pearl Harbor. 353 aviones imperiales japoneses surcarían los cielos azules de Hawái aquella tranquila mañana de domingo, lanzando bombas y matando a 2.403 miembros e infantes de marina, soldados y civiles. Pero en septiembre de 1941, aún faltaban 3 meses para esa vorágine unificadora nacional. Y es poco probable que las tensiones internacionales estuvieran en el primer plano de la mente adolescente de Betty Howard. Tenía 14 años y soñaba con vivir entre las azaleas de Florida. Miraba por las ventanillas del tren, viendo pasar ciudades, campos y vacas, entusiasmada con su nueva aventura lejos de casa. Llegó a tiempo a la estación de ferrocarril de Orlando. Una chica alta, tímida y rubia que llevaba un sombrero de fieltro beige, apropiado para Nueva Jersey, un vestido de lana azul y zapatos de tacón de cabritilla marrón. Sudaba profusamente en la humedad de Florida. Cuando salió del tren y mientras observaba el mar de rostros que había en la estación, se le acercó una mujer delgada de ojos oscuros, vestida adecuadamente con un ligero vestido de verano. «Hola, eres Betty Howard y yo soy la señorita Andy. Nos alegramos mucho de que estés aquí». La señorita Andy tomó la maleta de Betty, la condujo a una furgoneta con paneles de madera y la llevó a su nuevo hogar académico en Selwood, a unos 40 kilómetros, 25 millas al noroeste de Orlando. La Academia Hampden DuBois fue fundada en 1934 por Pierre Wild DuBois, hijo de misioneros en China. De adulto, sintió empatía por los niños separados de sus padres y enviados a un internado a una edad temprana. Él y su esposa, una mujer formidable llamada Gwen Peyton DuBois, crearon un entorno en el que los niños cristianos pudieran crecer en su fe, recibir una educación en artes liberales y aprender las normas sociales del sur. El Dr. DuBois dio a su escuela el nombre de su padre, un personaje activista llamado Hampden Coit DuBois. La escuela de los DuBois contaba con amplias y hospitalarias habitaciones, un pasadizo subterráneo, una piscina, un lago, establos, una bolera, lavandería, canchas de tenis y jardines formales. Las salas públicas estaban decoradas con valiosas antigüedades procedentes de China. Las habitaciones de los alumnos tenían cortinas fruncidas y colchas blancas, que algunos estudiantes adornaban con tesoros de sus hogares en el campo de misión, como pieles de tigre en el suelo o lanzas africanas en las paredes. La escuela, al igual que la casa de Betty en Moorestown,
Era una encrucijada para misioneros con permiso de ausencia, oradores cristianos de fama internacional y pastores que pasaban por la ciudad para visitar a sus hijos. Líderes cristianos como Billy Graham enviaban a sus hijos a la HDA. Había vísperas, servicios de oración vespertinos, todas las noches, un servicio religioso privado para la escuela los domingos por la mañana y un servicio abierto al público los domingos por la tarde. Los estudiantes se comprometían a abstenerse del alcohol, el tabaco, las cartas, el baile, el teatro y el cine. En cambio, debían pasar mucho tiempo nadando y haciendo canotaje en el lago Margaret, haciendo picnics, jugando al tenis, al baloncesto y otros deportes, y retosando en juegos al aire libre bajo las palmeras reales. Los 100 alumnos de la HDA en 1941 se dividían en partes iguales entre HM, hijos de misioneros, HP, hijos de predicadores, y NC, niños comunes. Los profesores, como la señorita Andy, vivían en el dormitorio con las chicas. No tenían salario y no solo enseñaban, sino que también hacían recados, planificaban los menús y colaboraban cuando y como era necesario. Del mismo modo, a las alumnas se les asignaban trabajos atendiendo mesas, lavando platos, limpiando y planchando. La alumna más selecta tenía el honor de lavar a mano la ropa interior de la señora Dubois y su enorme variedad de fajas, así como de servirle el desayuno cada mañana en una bandeja de plata con un mantel individual de lino blanco almidonado y una servilleta delicadamente bordada. Gwen Dubois era alta y bien dotada, una antigua cantante de ópera cuya escultural silueta solía estar envuelta en pañuelos. A menudo llevaba consigo un abanico de seda y marfil pintado a mano, que abría como una emperatriz Ming si tenía que hacer algún pronunciamiento. Sin embargo, el lema de la escuela no era chino, sino latino. Esse quam videri, ser más que parecer. Esta autenticidad integral del carácter que se había moldeado en la casa de Betty en Moorestown ahora cobraba todo su sentido para ella en la HDA. No andes por ahí con una Biblia bajo el brazo si no has barrido debajo de la cama, le gustaba decir a la señora Dubois. La joven Betty, ya formada como ama de casa meticulosa, unió aún más el polvo con el pecado. Lo que eres ahora es lo que eres, continuaba la señora Dubois. Son esas pequeñas cosas de tu vida las que, si no las corriges ahora, te destrozarán cuando salgas de esta escuela. El polvo debajo de la cama ya era malo, pero lo que representaba, la pereza en la vida espiritual, podía ser mortal si no se controlaba. La señora Dubois animó a Betty a escribir poesías para ocasiones especiales, artículos para el periódico y el anuario escolares, discursos. Se esperaba que las alumnas fueran cultas, desenvueltas y correctas, mientras que los anuarios de otros institutos muestran filas de estudiantes torpes en poses acartonadas para las fotos del club. Hampton Dubois tiene a los chicos y chicas dispuestos artísticamente en grupos coreografiados, charlando entre ellos como si estuvieran en el set de una película de Hollywood. En Hampton Dubois, Betty aprendió a colocar las flores en un jarrón de cristal veneciano, a servir el café en delicadas tacitas después de la cena, a colocar los relucientes tenedores de plata para ensalada en los ángulos exactos sobre manteles blancos almidonados que ella misma había planchado. También aprendió a desplumar y a preparar correctamente un pollo recién matado. La HDA no producía debutantes, sino misioneros y líderes cristianos capaces de aportar tanto cultura como competencias prácticas al entorno extranjero más exótico. La señora Dubois tenía sus favoritas. Se fijaba en estudiantes como Betty Howard, jóvenes capaces de sobresalir en compromiso espiritual, educación, trabajo, estudio, atletismo, música, oratoria y apreciación de la literatura. Les insistía sin cesar en privado y en público, exhortándolas a dar lo mejor de sí mismas al servicio de Dios. «Estamos tallando diamantes a mano», explicaba la señora Dubois. Evidentemente sus herramientas para lograrlo eran la disciplina implacable, la presión, el legalismo y el dolor social. Aunque amaba a Betty, la corregía y la criticaba.
De vez en cuando llamaba a los alumnos descarriados a su dormitorio. El alumno se quedaba de pie, con la cabeza inclinada, al final de la gran cama blanca de la señora Dubos, con su intricada cabecera de águila tallada, reclinada allí y ataviada con una bata de satín rosa. La señora Dubos repasaba los pecados del alumno. Los niños las llamaban sesiones del águila blanca. Años más tarde, Betty recordaría estar tan estresada durante una de las pequeñas reseñas de la señora Dubos que se orinó encima. Esto no impidió que una Betty mayor criticara de vez en cuando la postura, los modales, el peso y los hábitos de sus seres queridos. Los servicios de vísperas de los domingos por la noche no eran solo cantos de himnos de adoración. A menudo incluían momentos de confesión. La señora Dubos entraba en la habitación, se despojaba de sus diversos pañuelos y esperaba que los alumnos confesaran sus defectos. Si un alumno había tomado prestado el sello de un compañero de habitación sin pedir permiso, había mentido o había dejado una tarea sin hacer, se esperaba que reconociera el pecado. Si no había confesiones, estas reuniones podían durar horas mientras la señora Dubos esperaba que se presentaran los culpables. Años más tarde, cuando Ginny, la hermana menor de Betty, se graduó de la HDA, Betty, de 24 años, escribió en su diario: «Sería imposible expresar lo que siento en este lugar. La HDA es para mí el escenario de los mayores deleites emocionales, sensuales. Es también el escenario de agonizantes conflictos de espíritu, de temores devastadores. Es un mundo aparte. Mi corazón se vuelca, casi dolorido, a estos queridos niños. Amo a mi hermana como nunca antes. Estoy orgullosa de ella y casi temo por ella, excepto que confío en su amor por ella». Después de la graduación de Betty en 1944, los estudiantes que regresaron recordaban la escuela con una combinación de horror y cariño. Algunos dicen que tardaron años en curarse del legalismo y la vergüenza infligidos en nombre de Cristo. Otros recuerdan el amor y el compañerismo entre los estudiantes y a los grandes líderes que hablaban en los servicios de capilla. Algunos cuestionan la salud mental de los dirigentes. La propia Betty la calificó de dictadura. A lo largo de los años, la HDA floreció, se tambaleó, se deterioró, vendió terrenos y se reinventó. Gwen Dubos, como todos nosotros, era una mezcla de virtudes y defectos. En cualquier caso, al igual que el ambiente de su hogar de origen, el disciplinado estilo de la vida de HDA y su énfasis en el decoro y la belleza moldearon a la joven Betty. Sus primeros diarios del internado se han perdido, pero su diario de los años académicos, de 1942 y 43, muestran a una joven seria e inmadura que se asentaba con entusiasmo en su pequeño y seguro estanque de estudios, trabajo, culto y una activa vida social centrada en un estudiante del último año en particular. «Estoy muy contenta de estar aquí», escribió al comenzar su penúltimo año. «Pero me siento muy mal. Paul se va con Nona. Me gusta tanto, lo admiro profundamente porque es un cristiano maravilloso. Oraré para que el Señor me ayude a superarlo». Después de este oscuro comienzo hubo signos de esperanza. «Herbie dice que a Paul no le gusta para nada Nona. Me alegro mucho. Anoche Paul y yo ayudamos a la señora Dubos a desempacar ropa. Paul es demasiado maravilloso para mí. Probablemente piensa que soy engreída y tonta». Los informes de Paul fueron interrumpidos por una nota sobre la creciente colección de plata de los Dubos. «Hoy es el aniversario de Doc y la señora Dubos. La escuela les regaló una copa de plata. Ya tienen 6. Luego las páginas volvían a todo lo relacionado con Paul. «Él fue muy dulce conmigo. Tal vez tengo algo de esperanza. Paul es tan dulce y real. Dirige los cantos muchas veces aunque no sabe cantar. Demuestra que está dispuesto a intentarlo. Me gusta, me hace mucha gracia cuando me sonríe». A medida que avanzaba el otoño, los sentimientos de Betty también iban en aumento. «Tuve una larga charla esta noche con Ethel. He sentido que soy una farsa y eso me hace sentir fatal. Así que hablamos y oramos al respecto mucho tiempo. Ciertamente soy indigna de P. Ojalá me invitara al banquete. Moriré si alguien más lo hace». No se murió. Paul me invitó.
Inusualmente, Betty incluso se deshacía de las restricciones de la buena gramática para delirar sobre Paul. Él hablaba de la luna y yo ganas tenía de morir. Paul estaba enfadado conmigo y aunque no puedo decir que lo culpe, me siento muy mal por ello. Realmente soy horrible con él. ¿Y él es tan bueno conmigo? Esta noche Paul y yo nos quedamos en la cocina limpiando hasta las 2 de la madrugada. Comimos mucha crema batida. Banquete esta noche, y absolutamente maravilloso. Oh, qué bueno es el Señor. Y al día siguiente, me costó mucho volver a estudiar, no pensaba en otra cosa que en la noche. Qué bien lo pasé. 7 de diciembre de 1942. Hoy hace 365 días que los japoneses comenzaron la guerra. Paul es tan dulce, se está poniendo tan serio, la forma en que me mira me hace sentir mariposas en el estómago. No sé si deberíamos romper o no. Es realmente estupendo. Sé que soy tonta. Supongo que cuando sea mayor me reiré de esto. Sin embargo, el diario no está totalmente centrado en Paul. Hay notas sobre amigos, el personal, los estudios, los debates, solos musicales y otras actividades. Holly es un encanto, de verdad la quiero. Willie Jean está totalmente loco. Ethel sin duda está cerca del Señor. La adoro. Wenger y Carol son unos pícaros, son divertidos, y Sarah también. Me encanta Joyce. La señora Dubose ha dado en el clavo en sus charlas vespertinas últimamente. Es maravillosa. La señora Dubose me animó tanto en mi lección de música de hoy. Es tan dulce. Fui elegida presidente de la clase. Es un privilegio maravilloso, pero mucha responsabilidad. No me siento lo suficientemente buena, pero con el Señor puedo sostenerlo. Jugamos un acalorado partido de baloncesto, después de la escuela. También había partidos de fútbol, natación, observación de las estrellas y la luna, juegos con patea la lata y la escapada, fogones, cantos de himnos y fiestas en el jardín, todo con comentarios como: «El Señor nos ayudó maravillosamente. ¿Cuánto nos divertimos en él?» También había mucho trabajo. Pulir la plata, planchar la ropa blanca, cortar nabos, trocear piñas, limpiar alfombras y cortinas y sábanas y platos. Y el entusiasmo por el día de reposo. Me encantan los domingos. El Señor es tan maravilloso conmigo. De vez en cuando había discordia en el paraíso. El diario registra que 2 estudiantes se enzarzaron en una discusión, por maldecir, con el resultado de que un miembro del personal los reprendió por pelearse. Otro conflicto mereció una breve mención de Betty. Esta noche, Holly y la señora D se pelearon en la oficina. Las dos gritaban y lloraban. Casi al final del año escolar, en medio de menciones al pasar sobre apagones y escasez de alimentos, aparecen pistas sobre el mundo exterior y su guerra. Puede que no vuelva a ver a Paul. Cuando pienso en que Phil y Paul tienen que ir al ejército, me dan ganas de llorar. A esto le sigue de forma bastante incongruente la despreocupada conclusión. Es la guerra. ¿Cómo será cuando Paul esté en el ejército? Paul recibió una carta del Departamento de Guerra en Washington diciendo que había obtenido una calificación lo suficientemente alta en su prueba de coeficiente intelectual para darle el entrenamiento especializado de candidato oficial. ¡Qué maravillosa noticia! ¡Qué grandes oportunidades tendrá de testificar para el Señor! A finales de mayo, Betty escribió: Paul me regaló un precioso ramillete de rosas rojas, me acompañó a casa y me dijo que este año había sido todo lo que él quería, que yo era todo para él. Subí y lloré en el balcón. El pequeño y desgastado diario negro con la escritura microscópica termina con el último día del tercer año de la escuela secundaria de Betty, 1 de junio de 1943. La graduación es esta noche. Paul tuvo una mención de honor y estuvo el premio. La graduación es esta noche. Paul tuvo una mención de honor y obtuvo el premio a la excelencia general. Yo obtuve los premios de música y debate. Nuestra última noche juntos. Me dijo que me amaba. Pocos de nosotros querríamos que se publicaran nuestros diarios de la adolescencia, y para los aficionados de larga data de Elizabeth Elliot es un poco difícil imaginar que la autora de Pasión y Pureza Austera, resuelta y que amaba a Jim Elliot, fue una vez una adolescente entusiasmada por un romance de instituto. A Elizabeth Elliot también le costaba imaginárselo.
Tenía recuerdos erróneos de partes de su propia juventud y recordaba a su yo más joven como alguien tímido y antisocial que no había tenido ningún interés ni atención por el sexo opuesto. Cuando releía sus propios diarios mucho más tarde en su larga vida, de vez en cuando anotaba cosas en los márgenes como «No recordaba haber salido con tantos muchachos». Sin embargo, el efecto más duradero de los años formativos de la HDA no provino de un romance, sino de la heroica misionera y escritora irlandesa Amy Carmichael. La señora DuBose citaba a menudo los libros de Carmichael en sus charlas dominicales vespertinas. Betty quedó cautivada y la señora DuBose le presentaba los libros. Atraían a Betty con un magnetismo espiritual. La audaz vida de Amy daba un peso radical a sus palabras. Era una mística realista cuyos hermosos escritos me cautivaron mi imaginación, dijo Betty muchos años después. Me atrajo la declaración inclaudicable a favor de Cristo y el costo del discipulado. Me atrajo poderosamente el mensaje de la cruz, la entrega incondicional y el discipulado. Hay tantas cosas insípidas, pero había algo tan limpio y puro como el acero en la determinación de Amy Carmichael de ser obediente. Betty sentía que le debía a Amy Carmichael lo que C.S. Lewis dijo una vez que le debía al escritor George MacDonald, una deuda tan grande como uno puede tener con otro. Fue mi primera madre espiritual, me mostró la forma de la piedad. Betty había conocido la cruz de Cristo y cantando grandes himnos sobre su teología durante toda su vida, pero ahora veía que estar crucificada con Cristo, como dice la Escritura, no era morboso, sino la puerta de entrada a la vida misma. Veía atisbos de un mundo invisible que instintivamente reconocía como mucho más real que el entorno cotidiano en el que vivía su adolescencia. En Amy Carmichael, Betty había encontrado una visión del mundo, así como una vida radical que demostraba sus convicciones. Amy Carmichael vivía lo que creía. Sus escritos tenían un sentido profundo, contrario a la expectativa lógica y profundamente intuitivo para Betty, y se convirtieron tanto en un marco de evaluación para sus propias percepciones de los acontecimientos externos, como en una brida interior para domar sus pensamientos y sentimientos. Estas dos cosas estaban arraigadas en la concepción contracultural de Amy sobre la vida en esta tierra, que Betty se tomó muy a pecho. Todo lo que aflige es solo por un momento. Todo lo que agrada es solo por un momento. Solo lo eterno es importante. Amy Carmichael nació en una familia acomodada de Irlanda del Norte en 1867. Sus padres eran cristianos sinceros que enseñaron a Amy el amor de Dios. Cuando era adolescente, Amy decidió seguir a Cristo. Leer la Escritura le inspiró una compasión que la llevó primero a trabajar con las chaulis, chicas pobres que trabajaban en las fábricas 14 horas al día y eran rechazadas por la sociedad educada. Llevó a muchas de ellas a Cristo y estableció un salón de bienvenida donde podían reunirse y crecer en su comprensión de Jesús. Cuando Amy tenía 20 años, escuchó a Hudson Taylor, fundador de la China Inland Mission, hablar de difundir la verdad sobre Jesús por todo el mundo. Con el tiempo, Amy llegó al campo misionero de Japón. Allí en su pequeña habitación, escribió 2 palabras en la pared de papel. Sí, señor. Enfermó gravemente y tuvo que abandonar Japón. Se recuperó en Inglaterra, navegó a Ceilán y finalmente a India, donde pudo soportar mejor el clima. Sufría de neuralgia, que le causaba un dolor debilitante en las articulaciones. En India, como en Japón, se opuso a las tendencias misioneras convencionales de su época. Vestía ropa india, comía lo que comían los indios y viajaba como viajaban los indios. Vivía con mujeres indias que habían venido a Cristo y estaban amenazadas por sus familias hindús. Sufría lo mismo que ellas. Al tiempo, conoció a Prina, una niña que había sufrido uno de los grandes males sociales de la época. La madre viuda de Prina la había entregado a un templo hindú, donde estaba casada con el dios y servía como prostituta en el templo. Prina había intentado huir, pero la atraparon y la marcaron con un atizador al rojo vivo. De algún modo llegó hasta Amy Carmichael, la cual la acogió, y a la siguiente niña y a la siguiente.
La necesidad de rescate y restauración era enorme. En 1901, Amy creó un centro de acogida para niños que primero acogió a niñas y luego también a varones. Lo llamó Don Harbour. Esta labor de rescate y amor no fue fácil. Amy escribió: Nunca instaría a nadie a evangelizar entre aquellos que no conocen a Cristo, a menos que sintiera la carga por las almas y el llamado del Maestro. Pero me sorprende que tan pocos lo hagan. Sí que cuesta. Satanás es 10 veces más real para mí hoy de lo que era en Inglaterra, y esa horrible añoranza del hogar a veces lo atraviesa a uno por completo. Pero hay una extraña y profunda alegría al estar aquí con Jesús. Alabar es lo que más ayuda. A veces la tentación es ceder y pasar por un periodo regular de nostalgia y no serle útil a nadie. Entonces sientes las oraciones del hogar y te ayudan a empezar directamente a cantar: Gloria, gloria, aleluya. Y descubres que tu copa está lista para rebosar de nuevo después de todo. Hoy en día, la Don Harbour Fellowship continúa, dirigida y atendida por líderes indígenas. Su sitio web y su página de Facebook rinden homenaje a Amy Carmichael y a la convicción que escribió en su pared durante su primer destino misionero en Japón, hace más de 100 años. Sí, señor. Ella siguió obedeciendo, aunque al principio tuvo que enfrentarse a mucha oposición y peligro. A medida que se enteraba de la situación de los niños inocentes, su corazón ardía con el amor y la indignación de Dios, y escribió palabras que animaron a otros a unirse a ella. Desde el principio fue una familia, nunca una institución. Amy era la madre, cariñosa y querida por todos. Las guarderías de bebés dieron paso a casas de campo, escuelas para todas las edades, desde niños pequeños hasta adolescentes. Una granja lechera, arrozales, huertos de frutas y verduras, departamentos de sastrería, cocinas, lavanderías, talleres y oficinas de construcción, con equipos de albañiles, carpinteros y electricistas. Amy Carmichael escribió casi 40 libros y vivió en India, sin permiso de ausencia durante 55 años. Murió allí en 1951, a los 83 años. A petición suya, su tumba no tiene lápida, solo una bañera para pájaros con la sencilla inscripción: Ama, madre en lengua tamil. El año de la muerte de Carmichael, Betty ya estaba camino al campo misionero, armada de coraje y moldeada por la vida de su heroína. A lo largo de los años, Carmichael recibió muchas cartas de jóvenes que estaban considerando la posibilidad de ir a las misiones. Una joven le preguntó: ¿cómo es la vida misionera? La concisa respuesta de Carmichael no fue especialmente alentadora. La vida misionera es simplemente una oportunidad para morir. Esas palabras resonaron en la joven e idealista Betty Howard cuando las leyó por primera vez en el internado, y ciertamente sabía, por su amor a Betty Scott Stam, que la vida misionera podía acabar en la muerte. Pero lo que Betty no sabía cuando era adolescente era que las palabras de Amy Carmichael también serían literalmente ciertas en su propia vida. Capítulo 6. Una rana pequeñita. Estoy harto de recibir una educación solo de un libro de texto. Lo que necesitamos es empezar a pensar de vez en cuando, en lugar de memorizar. Betty Howard. Betty se graduó como mejor estudiante de su generación. Ah, sí, diría de este gran logro años más tarde. Éramos 10 en mi clase. La siguiente parada, como la de tantos HM, HP y NC cristianos de la época, fue Wheaton College. Yo era una rana pequeñita en un charco muy grande, dijo Betty sobre Wheaton. Estrictamente hablando, no era un gran charco, con un alumnado de menos de 1000 estudiantes cuando ella empezó las clases en otoño de 1944. Pero al igual que la HDA, Wheaton College era un charco que producía una cantidad desproporcionada de líderes cristianos en relación con su tamaño. Wheaton fue fundada por abolicionistas cristianos en 1860, como una institución comprometida con el crecimiento intelectual riguroso y una fe profunda basada en la Biblia.
La escuela era una parada en el ferrocarril subterráneo y graduó a uno de los primeros universitarios afroamericanos de Illinois. El lema de Wheaton, por Cristo y su reino, captó la intención y las intenciones de por vida de estudiantes como Billy Graham, Ruth Bell Graham, Carl F. H. Henry, John Piper y, por supuesto, los futuros misioneros Ed McCully, Nate Saint, Jim Elliot y una tal Betty Howard. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba en el otoño de 1944, Betty escribió fielmente a sus amigos varones en el servicio. Su amor de la escuela secundaria, Paul y un compañero de la HDA llamado George Gribenow, que había sido reclutado en el ejército mientras estudiaba el primer año en Wheaton, las cartas de Betty a su familia transmitían las noticias de los soldados de la guerra en Europa. Paul está ahora en Cherburgo, es todo lo que podía decir. Betty estaba más preocupada por los asuntos locales. Aquí está la cuenta de mi colegiatura, escribió a su madre, horrorizada. $225.35 por el semestre. Te quiero mucho y confío en que no te agobies con ello. Tengo que dejar de preocuparme por eso. La verdad casi me desmayo cuando lo vi. Todavía no he recibido mi asignación de trabajo, pero espero poder conseguir un buen empleo y un sueldo decente. Es posible trabajar por hasta 65 centavos la hora. Nada mal. Betty necesitaba el dinero, pero también estaba haciendo caso a una carta enviada a los estudiantes de primer año por el presidente Edmund de Wheaton. En tiempos de guerra es especialmente patriótico cooperar trabajando a tiempo parcial. Habrá muchos trabajos disponibles en el campus, en los que podrá servir tanto a la universidad como al país. Había estado orando sobre los gastos y no podía soportar decírtelo, pero después de todo el Señor me envió aquí, creo, y Él ciertamente puede proveer. Le dijo Betty a su madre. Él sabe lo que ustedes necesitan. Tuve que pedirle perdón por mi preocupación y mis dudas. Aparte de sus preocupaciones económicas, Betty se adaptó a la vida en Wheaton. Creo que me especializaré en inglés o filosofía. Los chicos de aquí son muy amables y lo pasamos bien. Las cosas van muy bien. Acabo de desayunar. La cafetería está en el sótano de mi residencia y es muy limpia y agradable. Sillas y mesas de arce con flores. No hay mantelería, por supuesto, pero las mesas están enceradas y pulidas. Tomé café, jugo de frutas, tostadas con reservas y un huevo. Las cosas estaban un poco menos ordenadas en su residencia estudiantil, debido a la cantidad de jóvenes que volvían a la universidad después de la guerra. El alojamiento para mujeres era limitado. Betty y su compañera vivían en una habitación individual. Tenían 2 camas, pero solo una cómoda y un armario. El padre de la compañera tenía unos grandes almacenes y ella tenía lo mejor que los años 40 tenían para ofrecer. Vestidos de verano de algodón a rayas, faldas largas, jerseys de cuadro escoceses, zapatos de montar, mocasines, faldas con volantes, docenas de vestidos de algodón floreados, jerseys alegres, perlas, ropa formal y accesorios de todo tipo. Hacía falta un gran esfuerzo para colgar un vestido o sacar algo del armario, recordó Betty años después. Con todas tus fuerzas tenías que empujar las cosas y yo tenía unos 10 centímetros del armario y ella el resto. No era nada divertido. Apenas unas semanas después de que comenzaron las clases, Betty escribió a sus padres sobre una gran reunión en el gimnasio de exalumnos de Wheaton. La hora de la capilla dominical, patrocinada por Torrey Johnson, el hombre que fundó Youth for Christ en Chicago, diría que había por lo menos 2,000 personas ahí. Un buen número subió a dedicar sus vidas, y creo que algunos se salvaron. Youth for Christ ha reservado el Estadio Municipal de Chicago para el 21 de octubre y quieren que 1,000 chicos de Wheaton se ofrezcan como voluntarios para cantar en un coro de 2,500 personas. El estadio tiene capacidad para unos 60,000 espectadores. Es emocionante. ¡Qué testimonio para el Señor! No veo la hora. Por favor, oren por todas las reuniones de jóvenes. Ya han tenido cientos de almas y tendrán cientos más si oramos. Aunque Wheaton ofrecía el tipo de oportunidades espirituales a las que Betty estaba acostumbrada, también comenzó a abrirla al mundo de la literatura más allá de los clásicos cristianos que había leído en casa. Cartas del primer año muestran a Betty radiante ante el famoso prefacio de William Wordsworth a sus baladas líricas, escrito en 1800. La prosa de Wordsworth
abundante en frases abrumadoras de una longitud asombrosa, separadas por miles de comas, resonaban en Betty. ¿Qué es un poeta? ¿A quién se dirige? ¿Y qué lenguaje cabe esperar de él? Es un hombre que habla a los hombres. Un hombre, es verdad, dotado de una sensibilidad más viva, de más entusiasmo y ternura, que tiene un mayor conocimiento de la naturaleza humana y un alma más amplia de lo que se supone común entre la humanidad. Un hombre complacido con sus propias pasiones y voliciones, y que se regocija más que los demás hombres en el espíritu de vida que hay en él, deleitándose con contemplar voliciones y pasiones similares, tal como se manifiestan en el devenir del universo, y habitualmente impulsado a crearlas donde no las encuentra. A estas cualidades se ha añadido una disposición para ser afectado, más que otros hombres, por cosas ausentes, como si estuvieran presentes, una habilidad de conjurar en sí mismo pasiones, que están ciertamente lejos de ser las mismas que las producidas por acontecimientos reales. Sin embargo, especialmente en aquellas partes de la simpatía general que son agradables y deliciosas, se parecen más a las pasiones producidas por acontecimientos reales que cualquier cosa que, por las emociones de sus propias mentes, meramente, otros hombres están acostumbrados a sentir en sí mismos, de donde, y por la práctica, ha adquirido una mayor prontitud y poder para expresar lo que piensa y siente, y especialmente a aquellos pensamientos y sentimientos que, por su propia elección, o por la estructura de su propia mente, surgen en él sin entusiasmo externo inmediato. Embelesada por la prosa turgente de Wordsworth, Betty escribió a su madre que era positivamente de otro planeta. Imagina poder expresarte como él. Evidentemente hubo cierta resistencia en casa. Me preguntaste si Wordsworth no era panteísta, respondió Betty a su madre con cierto aire de superioridad. Tienes la misma idea equivocada que mucha gente tiene al leer sus poemas. Algunos de sus poemas tienden al panteísmo, pero cuando se estudian sus motivaciones, ideales y circunstancias, se descubre que definitivamente no era panteísta. Es una historia demasiado larga como para describirla aquí. Catherine Howard debe haber escrito con más preocupaciones después que Betty anunció que podría especializarse en inglés. Betty la regañó, educadamente. Madre, parece que te has estado preocupando por mi carrera de inglés. Bueno, permíteme aclararte que un libro que había leído sobre un líder no cristiano no tiene ninguna relación con el inglés. Era para historia. Lo único que tenemos que leer para inglés es El progreso del peregrino y una obra de Shakespeare. ¿Algo malo con eso? Y también me sugeriste especializarme en Biblia. Hay una dificultad primordial ahí. No te prepara para nada específico. ¿Para qué ir a la universidad si vas a salir sin preparación para ganarte la vida? Si fuera a estudiar solo Biblia y cursos relativos, debería ir a la escuela bíblica. Los chicos que se especializaron en Biblia están planeando ir al campo misionero y nada más. Creo que a menos que el Señor haya llamado definitivamente a una persona al campo misionero, deberíamos estar preparados para encontrarnos con el mundo en su propio terreno. Pero fundamentalmente el Señor me ha guiado a elegir inglés. Tal vez vuelva a hacerme cambiar de opinión, pero hasta entonces seguiré por el camino que Él me ha marcado. Cuando no estaba aclarándole las cosas a su madre, Betty estaba ocupada con el equipo del periódico escolar, el coro, los debates, las clases de canto, además de sus horarios académicos y laborales. De nuevo, había advertencias desde casa. Madre, no debes preocuparte de que esté involucrada en demasiadas actividades. He orado mucho al respecto. Madre, no entiendo por qué crees que debo eliminar alguna de esas actividades. De todas las cosas, el debate, no tienes ni idea de lo divertido que es y de la maravillosa gente que hay en el equipo. Detestaría renunciar a ello. Claro que podría abandonar cualquier esperanza de ir al coro o clases de canto, pero detesto dejar las cosas en las que ya estoy comprometida. Betty y su madre intercambiaron miles de cartas a lo largo de sus vidas. Un paciente investigador ha identificado 1.355 cartas de Betty a su queridísima madre, con un total de casi 3.000 páginas a lo largo de 32 años. Como la de muchas madres e hijas, su relación era compleja. Betty podía ser crítica y tremendamente insensible, así como cariñosa y agradecida con su madre, a la que siempre llamaba madre, mientras que Philip Howard era papá o papi. Catherine Howard, una madre helicóptero adelantada a su época, se lamentaba cuando se sentía excluida,
incluso en el más mínimo de la vida de sus hijos. Comentaba sobre cuántas cartas recibía o dejaba de recibir. Cuando su hijo mayor, Phil, estaba en el ejército, le escribía notas como: Phil, querido, intenta escribir por correo aéreo. Hace mucho tiempo que no recibo cartas tuyas. Y el silencio no es oro. Estoy hambrienta de noticias tuyas. Contaba cuántas cartas había enviado Phil a su novia y cuántas había escrito a casa. Viendo la necesidad de su madre, Phil había aconsejado a Betty sobre el tema cuando la joven aún estaba en el internado. Quiero citarte un fragmento de una de las cartas que me escribió mamá y luego te lo explicaré. Le escribió a su hermana. Continuó citando unas líneas que su madre le había escrito sobre una noticia que Betty no había decidido compartir con ella. Betty no me lo dijo, me enteré por casualidad. Me dolió un poco que no me lo dijera, ya que anhelo participar en las alegrías y penas de mis hijos, pero de alguna manera parece que fallo, al menos en lo que concierne a Bets. Es tan reticente, sin embargo la quiero mucho tal como es. Tal vez ya veas a dónde quiero llegar, continuó Phil en su carta a Betty. Su madre anhelaba que los hijos le cuenten todo. Ya me he dado cuenta de ello y le cuento prácticamente todo, mis alegrías y mis penas. Sé que quieres a mamá. Esta es una forma práctica de demostrarle tu amor, así que cuéntaselo todo. Phil concluyó: no te estoy criticando, te estoy escribiendo esto como una exhortación, en un espíritu de amor cristiano para la gloria de nuestro Señor Jesús y la felicidad de tu querida madre, y el bien de tu vida como hija de Dios. Después de todo, ¿qué mejor amigo en la tierra tiene cualquier hombre o mujer que su madre? Cualquiera que haya oído alguna vez a un hermano decir que ha hecho daño a su madre, solo un poquito, puede sentir las emociones comprimidas entre las líneas prolijamente expresadas de esta misiva. Pero los Howard no hablaban de emociones, se exhortaban unos a otros para gloria de Dios. Aún así, Betty se sintió fatal después de haber tratado mal a su madre, como revela una muestra de sus cartas. Eres maravillosa para mí, madre. Cómo sigues adelante como lo haces y con un espíritu tan hermoso a pesar de todas tus pruebas, que son muchas. Por lo menos, una hija como yo debería bastar para volverte loca, pero has aguantado mucho y eres mucho más dulce por ello. Tus niños oramos por ti, tus hijos, quiero decir, y sé que hay otros amigos que también lo hacen. Me alegro de que tengas un carácter tranquilo y del equilibrio que traes a la familia. También te estoy agradecida por millones de otras cosas, pero más que nada por ti. Quiero agradecerte de nuevo todo lo que has hecho, no solo en lo material, sino también espiritualmente y en todos los sentidos. Siento mucho que mi continuo antagonismo y mi espíritu discutidor te hayan causado tanta pena este verano. Sé que lo digo todos los años y todos los veranos actúo de la misma manera, pero te agradezco que tengas un espíritu tan dulce e indulgente. Nunca entendí cómo podías tolerarme, pero el Señor es muy real en tu vida, como cualquiera podría ver, y te quiero, de verdad te quiero. No sería un alivio que dejaras de escribir, madre, y me encanta oír hablar de todos ustedes, aun si rara vez menciono tus cartas. Las anotaciones en el diario muestran la brecha entre las intenciones y el comportamiento de Betty. Me duele el corazón por cómo he tratado a mi querida madre. Esta tarde lloré porque la echo tanto de menos y me arrepentí de no haberle demostrado mi amor. Algún día me iré lejos y tal vez no la vea más. ¿Por qué no la valoro cuando estoy con ella? Capítulo 7. No permitas que me hunda donde la lumbre no ilumina. La humildad es la perfecta quietud del corazón. Es no esperar nada, no asombrarse de nada de lo que me hacen, no sentir nada de lo que hacen contra mí. Es estar tranquilo cuando nadie me alaba y cuando me culpan o me desprecian. Es tener un hogar bendito en el Señor, donde puedo entrar y cerrar la puerta y arrodillarme ante mi Padre en secreto y estar en paz como en un profundo mar de calma, cuando todo alrededor y arriba es problema. Andrew Murray. La Segunda Guerra Mundial siempre estuvo como telón de fondo de la vida universitaria de Betty. Las cartas eran un salvavidas para los jóvenes que servían en el extranjero, y a principios de 1945, Betty recibió una joya de un conocido que se sentía un poco solo, el soldado Albert Somebody, a quien había conocido en la HDA. Mi querida Betty grande, verás,
También conozco a una Betty pequeña e intento no confundirme. ¿Has crecido aún más? No sé, porque te escribo a ti de entre todas las personas, pero se dice que no debes olvidar las viejas amistades. O tal vez te escribo porque me siento solo y acabo de cumplir 19 años ayer. En cualquier caso, no hay nada peor que pudiera estar haciendo. Albert continuó pidiéndole a la Betty grande su foto y tal vez un par de instantáneas de solo tu carta. Un desperdicio de película, lo sé, y otra de tu 1,80 m. Te lo pido porque podrías enviármelas después de esta bonita carta que te he escrito y de todo el tiempo que le he dedicado. Con cariño, Al. A este entrañable pensamiento, Al le agregó una postdata de 3 páginas en la que describía las actividades de las tropas en el Pacífico, redactado por el censor del ejército, y cerraba su súplica por una carta de Betty. No te enfades conmigo, espero que hayas crecido lo suficiente como para haber superado esas niñerías. Una vieja llama apagada. Al. Betty se aseguró de escribir a sus padres sobre todos los dramáticos acontecimientos de la primavera de 1945. El 4 veces presidente Franklin Delano Roosevelt falleció en abril. ¿No fue impactante la muerte del presidente? Lo oí 15 minutos después de su muerte y no lo podía creer. Me encantó que Truman declarara el día de ayer como día de oración y pidiera a los periodistas que sabían cómo hacerlo que oraran por él. Un buen comienzo. Quizás no sea tan malo después de todo. Un profesor acababa de decir el lunes pasado que no se le ocurría nada peor que pudiera ocurrirle a Estados Unidos que si Truman hubiera sido elegido. Y ahora esto. Nunca sabemos cómo lo utilizará Dios. A finales de abril de 1945, escribió que su amigo George Grimbow estaba con el tercer ejército de Patton en Alemania. Dice que apenas recuerda cómo es la ropa limpia. Llevan tanto tiempo marchando y tomando ciudades. Por la misma época, Paul, un viejo amigo de Betty, le envió un perfume desde París. George le envió un poema desde Alemania. Expresaba mucho más de lo que nosotros, los civiles, podemos llegar a saber. El 8 de mayo de 1945, la Alemania nazi se rindió a las fuerzas aliadas. Aunque la guerra en el Pacífico se prolongaba, el horrible conflicto en Europa había terminado. Betty llevó su radio de transistores a su clase de francés y todos se agolparon para escuchar el discurso del presidente Truman sobre la rendición. Me emocionó muchísimo oír cómo reconocía la mano de Dios en la victoria. Tocaron la campana de la torre. En la capilla cantamos la doxología, Castillo fuerte es nuestro Dios, y el himno nacional. Y la mayoría de nosotros nos quedamos sentados y lloramos. Fue increíble, pero piensa en la guerra en el Pacífico. Solo podemos orar para que el Señor acelere la victoria ahí. Conoció a Catherine Cumming, su tutora y nueva profesora de la escuela dominical. La cálida, burbujeante y sureña Catherine era muy diferente a la reservada Betty, criada en la costa este. Cuando Catherine decidió seguir a Jesús, perdió el favor de su familia rica, la cual la desheredó. Era mucho mayor que los estudiantes, soltera, algo regordeta y con una presencia enormemente reconfortante y desafiante. Una madre espiritual en la vida de Betty Howard en Wheaton. Años después, Betty recordó el profundo acento sureño de su mentora. Tenía un pecho muy amplio y siempre se estaba sujetando el pecho y diciendo, cariño, cariño. Digamos que si había algo a lo que Betty Howard no estaba acostumbrada como la muestra de afecto, era que la llamaran cariño. Pero además de sus cálidos abrazos y su suave acento, la amable señorita Cumming tenía percepciones agudas y claras sobre esta complicada niña y era capaz de comunicarlas de un modo que Betty, que a veces era un poquito quisquillosa, aceptaba. Está completamente entregada al Señor y rebosa de la alegría del Señor y de un genuino amor del Calvario por sus hijos, escribió Betty a sus padres. Mientras tanto había campañas evangelísticas regulares en Wheaton. Betty escribió a sus padres pidiendo sus oraciones. Por favor, oren para que Dios haga un milagro y reviva Wheaton College. Ciertamente lo necesitamos, y sé que Él quiere hacerlo. Betty señaló que aunque algunos estudiantes habían criticado al orador, Wheaton criticaría a cualquiera, escribió en su diario.
y el Señor derramó su espíritu de manera poderosa en este campus. Y no tengo idea de cuántas decisiones hubo para consagración y salvación. Es maravilloso ver pasar frente a personas que uno no sabía que no eran salvas. La chica que estaba al otro lado de la sala se salvó la semana pasada. El Señor ha sido maravilloso conmigo también. Continuó describiendo el concierto de la noche anterior en el que escuchó cantar a George Beverly Shea. Shea se convertiría en un hombre familiar entre los cristianos debido a sus muchas décadas de solos en las cruzadas de Billy Graham. El señor Shea era tan genuino, no uno de esos solistas evangelistas que se exaltan a sí mismos, sino sincero y lleno del espíritu. Se necesita mucho para impresionar a los Weytonitas, pero los niños realmente lo disfrutaron. Aparte de las actividades espirituales, si había una actividad universitaria que encajara con los dones de Betty, esa era el debate. Durante su segundo año, se destacó con entusiasmo en su puesto en el equipo de debate de Weyton. Su hermano menor, Dave, también estaba en el equipo y estudiaron temas apasionados, como resuelto que el trabajo debe tener una participación definida en la gestión de la industria, o resuelto que la ONU debe convertirse inmediatamente en un superestado. Vaya, comentó Betty a sus padres, esto sí que te agota. No conozco ejercicio físico y mental más agotador que debatir. Lo admito, quedé muerta. En un viaje de debate a Bloomington, Illinois, describió a sus compañeros de las escuelas laicas. La mayoría de los hombres acaban de salir del servicio. Las chicas que debaten parecen saber vestirse con gran elegancia. Llevan los labios pintados de rojo, la mayoría fuma, llevan el pelo prolijo y arreglado. Por supuesto, así es la típica chica universitaria, pero las gafas de colores y el cabello alisado parecen ser una peculiaridad de las que debaten. Siempre me resulta gracioso estar en un campus lleno de colillas de cigarrillos y sentarnos a cenar con ceniceros delante. Además de estudiar y prepararse para los debates, Betty leía constantemente libros que le servían de estímulo. He estado leyendo el libro Cartas del Diablo a su sobrino. Es muy claro y realmente nos da una idea de las sutiles artimañas de Satanás. ¿Qué conocimiento tiene C.S. Lewis de la naturaleza humana? El Señor ha sido maravilloso conmigo últimamente. ¿Qué paciencia tiene? No entiendo cómo puede perdonarme tantas veces cuando soy tan terca, perezosa, necia y desobediente. Tengo sobre mi escritorio un ejemplar de La humildad, de Andrew Murray. Cuán orgullosos y vanidosos somos, me doy cuenta al leerlo. En nuestro grupo de oración hemos tenido momentos preciosos. Tengo a 6 de las chicas más populares del campus en el mío. Y siento tan profundamente mi necesidad del Señor, Jesús, en una responsabilidad muy grande. Soy tan completamente opuesta en personalidad y constitución a estas chicas y a veces es una tarea muy difícil para mí corregirlas como se supone que debo hacerlo con respecto a tales cosas, como estar en los baños después de horas, dejar las radios encendidas, hablar en voz alta, etc. Me encuentro tan pecadora y con tantas vigas en mi propio ojo que es muy difícil vivir coherentemente ante ellas. Luego vino al campus un conferencista de Wycliffe Bible Translators. Habló sobre los misioneros, pioneros, aquellos que tratan de llegar a personas que ni siquiera han oído el nombre de Jesús. Dio el mensaje más inusual y desafiante sobre el pionerismo que jamás haya escuchado, escribió Betty. Aunque trabajar con grupos de personas no alcanzadas era duro, el orador desafió a los Weytonitas a tomar este camino más difícil, en lugar de optar por estaciones misioneras ya establecidas o florecientes. Que el Señor mantenga ante mí su propósito para mi vida y que nunca me desanime ni me desvíe de ninguna manera, escribió Betty. ¿Cómo me gusta esto de Amy Carmichael? Dame el amor que el camino ha de marcar, la fe que nada puede desalentar, la esperanza que ninguna desilusión puede cansar, la pasión que como un fuego habrá de abrazar. No permitas que me hunda donde la lumbre no ilumina. Aviva el fuego en mí, oh llama divina. En el penúltimo año de la universidad, varios temas clave en la vida de Betty empezaron a cuajar. Había empezado a estudiar griego y descubrió que se destacaba en esa asignatura. Había sentido una atracción continua hacia el campo de la misión, quizás en el trabajo de traducción.
Había aprendido más sobre sus profundos anhelos de belleza y de una comprensión profunda del alma en cualquier relación romántica. Dudaba que pudiera encontrar un hombre así. También se dio cuenta de lo tímida y distante que podía ser con los demás, y conoció, en su clase de griego, a un cordial compañero llamado Jim Elliot.